En el siguiente documental se refiere al ejercicio profesional del artículo 10, numeral 3. Enero de 2017. 4 candidatos a la presidencia de la República proponen derogar la Ley de Comunicación. Todos los días se escucha a los opositores decir que en los medios no existe libertad de expresión. Todos los días se dice que la ley censura. Pero en 2016 fueron presentadas 1.009 denuncias ciudadanas por vulneración de los derechos a la comunicación. Los ciudadanos se van apropiando de la ley. Las réplicas y rectificaciones ya se plantean sin intervención de la Supercom. Diciembre de 2015, se aprobó vía enmienda constitucional la comunicación como un servicio público. La información ya no es un negocio. Nos encontramos con la licenciada Mayra Duarte para preguntarle acerca de las normas deontológicas, artículo 10, numeral 3, concernientes al ejercicio profesional, literal C, abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos. La profesión periodística está regulada de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación, en donde nos emanan ciertas disposiciones que la información debe ser obtenida de forma legal. Y también el periodista profesional en su ejercicio debe obtener, de acuerdo a las normas deontológicas, un comportamiento ético. Es decir, debemos obtener la información, pero respetando el derecho de la fuente de información. Porque si nosotros contravenimos, cometemos infracciones, podemos ser contraventores de la ley y podemos ser juzgados penalmente. Julio de 2015, la Supercom determinó que hubo linchamiento mediático en contra del actor David Reynoso. Un mes antes, el actor utilizó la Ley de Comunicación y denunció a un programa de televisión por supuesto linchamiento mediático. Octubre de 2014. Teleamazonas se disculpó por difundir contenido discriminatorio. Previamente, la Supercom emitió una resolución por contenido discriminatorio en el programa de Teleamazonas La Pareja Feliz, donde actuaba Reynoso. Junio de 2014. Un colectivo ciudadano denunció a Teleamazonas por presunta difusión de contenido discriminatorio. Mayo 2014. Diario Comercio aclaró una nota de prensa sobre la migración de ciudadanos cubanos a Ecuador. El medio rectificó por orden judicial 5 años después de la publicación. En ese entonces no existía ley. Nos encontramos con la licenciada Liliana Urquiza para hablar acerca de la Ley Orgánica de Comunicación. Hablando del artículo 10, numeral 3, concerniente al ejercicio profesional, ¿qué opinión nos daría acerca de donde dice evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, catástrofes u otros eventos similares? Muy buenos días, gracias por la entrevista, señoritas estudiantes. Bien, referente a este artículo que me hace referencia a usted, le podría decir que todas las personas naturales y jurídicas o las personas que ejercemos la profesión de la comunicación social, el periodismo en sí, estamos obligados a llevar normas y éticas de algunos reglamentos. Entre ellas está el que usted se refirió, el de evitar que se vulneren los derechos de ciertas personas al publicar imágenes que no sean pertinentes en los medios de comunicación y también en las redes sociales, donde vemos con mayor frecuencia que se vulneran estos derechos. Por ejemplo, las personas con discapacidad, donde se puede emitir algún mensaje de burla, eso es totalmente prohibido. Vulnerar, por ejemplo, los derechos de los niños, sabemos que también prohíbe la ley que se presenten las imágenes de los niños en algún caso que se esté generando, por ejemplo, en alguna violación, ¿no? También es prohibido en los accidentes de tránsito, en asesinatos, crímenes en sí, en cualquiera de estos tipos de eventos que se presenten. Nosotros como comunicadores sociales tenemos el derecho y la obligación, sí, de investigar y de informar a la ciudadanía sobre el evento que se aconteció, pero siempre y cuando teniendo claro que es prohibido vulnerar los derechos de las personas o de los involucrados para que no se vean afectados. Muchas gracias. El 25 de junio de 2003 entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Comunicación.
La normativa establece el derecho a la réplica y rectificación. Dispuso la reversión de frecuencias ilegalmente conseguidas, su redistribución de forma equitativa y el fomento a la producción nacional. La ley incorpora los derechos a la comunicación del pueblo ecuatoriano. En el 2013, las estadísticas de Supertel indicaban que el 83% de los canales de televisión eran de propiedad privada, el 17% de servicio público y el 0% comunitarios. Los medios de comunicación estaban en manos de 8 familias y servían para defender sus intereses económicos. Diciembre de 2012. Se incrementaron los salarios de los periodistas. Un comunicador titulado ya no podrá ganar menos de $800. Mayo de 2011. En consulta popular, el pueblo ecuatoriano aprobó la creación de una ley de comunicación. Saben que hace pocos años se creó la ley de comunicación por primera vez en este país. Y esta ley de comunicación tiene algunas cosas importantes que recaban, que son más que nada un recogimiento de la historia, ¿no? Sabemos que el periodista, la periodista, tiene el deber objetivo de comunicar. ¿Objetivo por qué? Tiene que entregar la noticia, dar a conocer la noticia tal cual, ni más ni menos, sino ser netamente objetivo en la noticia que va a publicarla, ya sea a través del medio televisivo, ya sea a través del medio de prensa o una persona, algún ser humano que se sienta afectada de las expresiones que algún periodista o una periodista se le fue o le quitó. Esa persona tiene el derecho a la réplica, esa persona tiene derecho a salir en el mismo medio, en el mismo espacio, a la misma hora y replicar y dar a entender su aclaración a la comunidad sobre el periodista mal informado la noticia, y eso es lo que se ha venido luchando. Al menos esto ha sido una batalla, una plataforma política de algunas personas, de que siempre le dan duro, valga decir, si cabe el término, a los periodistas, en el sentido de que no son objetivos. Esto es tratado más que nada en el tema político y queda como tal. Usted sabe que la política lastimosamente es así y los periodistas pagan los platos rotos de esa plataforma que ellos hacen. Una de las tareas del ser humano es esta profesión del periodismo. Si nos mantienen bien informados sobre las cosas, vivimos bien en una sociedad. Si nos mantienen mal informados, es muy peligroso. Imagínese usted con esta situación que pasó en Pozorja. Se dice que es una salida de desinformación. Lógicamente no es de un periodista, pero lógicamente nace a través de una red social, una serie de comentarios que no lo son, que bien pudiera también tomarse del lado del periodismo, y eso puede causar muchísimo daño a una sociedad. 4 meses antes, en los 5 principales diarios del país se difundieron 130 editoriales y 488 artículos de opinión en contra de la creación de la Ley Orgánica de Comunicación. No se emitió ningún editorial a favor. En 1992, la ley de ese entonces entendía a los medios de comunicación como proveedores de servicios de telecomunicaciones y no tomaba en cuenta a los ciudadanos. En abril de 1975, época de dictadura, se creó la Ley de Radiodifusión y Televisión. El dictador Guillermo Rodríguez Lara entregó títulos de comunicadores a varias personas sin que hayan estudiado una carrera. La ley de comunicación no es una ley mordaza, no es una ley que atenta contra la libertad de expresión. Al contrario, hace que el periodista, el comunicador social y la sociedad entera tenga y recoja y difunda información que sea verificada y que tenga fundamentalmente que responda a la realidad de los hechos. Está prohibido, por ejemplo, que hayan noticias altisonantes. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, el diario Extra. Antes se publicaban escenas muchas veces irreales, con el ánimo de que haya sensacionalismo. Hoy no, hoy ya la regulación jurídica permite que haya un periodismo más serio, más responsable y más democrático fundamentalmente. Ahora bien, el comunicador social tiene que tener un espíritu de ser un soldado de la verdad. ¿Por qué razón? Porque no puede difundir información falaz, información que no esté
contrastada y que no esté fundamentalmente verificada, porque una información que no es verificada y que dé al traste con la personalidad y que menoscabe a la integridad moral de una persona, puede ser una información que difame, y la persona que publica eso puede iniciársele una acción penal por calumnia, etcétera. También tenemos como un avance positivo el derecho de réplica, el derecho de rectificación. Cuando una persona se considera que ha sido afectada en su honor, tiene derecho a que el medio de comunicación haga la rectificación correspondiente. Todos estos aspectos, a mi juicio, determinan de una manera evidente que tenemos una comunicación de alto valor en la sociedad. Y no olvidemos que ya está elevado a nivel constitucional la reforma, la enmienda que se hizo en diciembre del 2015, de que la comunicación que se difunde a través de los medios de comunicación, sean privados, sean públicos o comunitarios, es un bien público y es un servicio público, porque la comunicación y la información que se difunde no solamente es un derecho, sino también es un servicio público, yo diría un servicio al público, porque la sociedad tiene derecho de ser informada, y ese es un derecho fundamental que incluso está reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hoy más que nunca tenemos una comunicación en el Ecuador que está en desarrollo y en perfeccionamiento. Y a mí me llama la atención que muchas veces muchos políticos, sin conocer la ley, por supuesto, y vale la pena indicarlo, no es una ley perfecta. No hay en el mundo una ley perfecta. Es una ley que merece también ciertas modificaciones, pero eso con el paso del tiempo, porque no es una ley perfecta, el transcurso del tiempo, muchas particularidades van a estar en desuso. Antiguamente, con la ley de radio y televisión, con la ley del ejercicio profesional del periodista, los medios de comunicación hacían y deshacían contra las personas y la sociedad estaba en un estado de desprotegido. Ahora con la ley de comunicación las cosas son distintas, porque el derecho tiene que regular toda actividad humana. ¿Por qué razón los medios de comunicación no iban a estar regulados? ¿Sí? El derecho sirve justamente para que no hayan aspectos que den un malestar en la sociedad. El derecho lo que busca es que haya armonía en la sociedad. Y yo creo que eso lo cumple la Ley Orgánica de Comunicación. Y también, y esto es importante decirlo, la Ley Orgánica de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Porque la información que se genera a través de los medios del sector público también está sujeta a que haya un acceso libre y democrático de la sociedad, porque se trata justamente que haya un control social de la información pública que no es de propiedad de los ejecutivos de las funciones del Estado. El sector público, como ustedes conocen, está señalado en el artículo 225 de la Constitución ecuatoriana. Y el ámbito de aplicación de esta ley de transparencia no solamente es para el sector público, sino también para el sector privado que maneje recursos públicos. E información pública es aquella que está generada por cualquier formato, sea grabaciones, filmaciones o impresa, etcétera. Eso, los titulares del sector público son meros administradores, porque los propietarios de la información que se genera en el sector público es toda la sociedad, y esa información tiene amplio respaldo de ser difundida en el marco de la ley. Solamente la información que tenga características reservadas en el marco de la ley es una información restringida que tiene que ser establecida como tal y guardarse reserva, solamente esa. Estudiado una carrera. Inicio de la década de los 70. La mejor ley es la que no existe. El verdadero retroceso es derogar la ley de comunicación.